Una de las verdades universales más grandes que existen como una realidad irremediable es que todos tenemos que morir. Dice en Hebreos 9:27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez. Con esta declaración la Biblia niega y refuta la famosa doctrina de la reencarnación o de la transmigración de las almas, que tuvo su origen allá en el Medio Oriente, ¿verdad?, en los montes Himalayas y con los lamas. La Biblia refuta que haya otra oportunidad después de morir. Está establecido que muramos una sola vez y después de esta muerte solamente espera a todos los seres humanos el juicio eterno, ya sea para bendición o ya sea para maldición. No hay escapatoria a la muerte. Nosotros que vivimos en un mundo de corrupción, de deterioro, de decaimiento, nos damos cuenta que la misma ley física de la entropía nos muestra y nos exhibe la famosa manifestación de que todo absolutamente tiene que deteriorarse, decaer, morir. Es una ley inexorable, física y espiritual. Todo se tiene que gastar, todo se oxida, todo se echa a perder, todo se descompone, incluyendo al ser humano, que día a día vamos desgastándonos celular, fisiológica, mental, menos espiritualmente. Porque lo único que dice la Biblia, que se va renovando, que va cada día fortaleciéndose más, que va creciendo, es el hombre interior que tenemos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, el cual día a día se renueva. Pero el hecho de que tengamos que morir no es realmente lo más importante en este estudio, sino la manera como vamos a enfrentar la muerte. Ya habiendo aclarado que todos tenemos que morir, lo más importante es cómo vas a morir tú y cómo voy a morir yo. ¿Cómo vamos a enfrentar la muerte, que es inevitable? Si morimos, dice la Biblia, de la manera equivocada, sufriremos eternamente. Pero si morimos correctamente, con Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, viviremos eternamente. Por esta razón es de suma importancia que sepamos en esta noche cómo vamos a enfrentar la muerte. Hay muchas personas que enfrentan la muerte de maneras diferentes y con actitudes equivocadas. Por ejemplo, hay personas que desafían a la muerte, realizando actos o hazañas peligrosas, corriendo a 300,000 kilómetros, aventándose de cañadas y arriesgando su vida. Son seres humanos que desafían a la muerte de una forma absolutamente tonta y necia, y esas personas la mayor parte de las veces encuentran la muerte precisamente porque les gusta el peligro. Morirán así, de esa forma, como ellos quieren. Otras personas temen a la muerte, tienen miedo de morir. Otras personas ignoran la muerte. No, yo no quiero pensar en eso porque tal vez cuando vaya en la ambulancia voy a pensar en eso. Otras personas racionalizan la muerte. Otros humanizan la muerte. O sea, consideran a la muerte como solo una experiencia humana que termina con la existencia y pues vamos a regresar al polvo y ahí acabará todo y no hay otra vida después de esta vida. Pero solo existe una sola manera de enfrentar la muerte y es buscar conquistar la muerte y triunfar sobre ella. Y esta es la forma como Jacob la enfrentó. Recordamos que Jacob estaba muy grave. Acababa de bendecir a sus 12 hijos, los que formarían las 12 tribus de Israel, de las cuales nacería la nación de Israel. Y cuando Jacob está listo ya para morir, dice el versículo 29, mandó a decirles a todos: voy a ser reunido con mi pueblo. Vean ustedes la perspectiva y el conocimiento que este hombre,
que fundó las 12 tribus de Israel y de las cuales nacieron la nación de Israel, tenía cerca de la muerte. Antes de morir, les dice a todos: voy a ser reunido con mi pueblo. Voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo. Vean ustedes las dos frases enteramente diferentes. Una es: voy a ser reunido con mi pueblo. Aquí está hablando que él creía que en el momento de la muerte, él iba a ir a un lugar espiritualmente. Voy a ser reunido con mis padres. Y no está hablando que va a ser reunido con sus padres en el sepulcro. Y aparte dice: sepúltenme en tal área o en tal lugar geográfico. Entonces vemos aquí la diferencia entre ser reunido con sus padres y entre ser sepultado físicamente en un ataúd, en una tumba. Porque es una diferencia muy grande. Jacob nos muestra claramente esta distinción. Vean ustedes que todos los patriarcas en Génesis capítulo 15, versículo 15, tuvieron la misma experiencia y la misma perspectiva. Dice Génesis 15, versículo 15 respecto a Abraham: y tú vendrás, le dice Dios, a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Vean ustedes otra vez la diferencia entre ser enterrado y entre ser reunido o ir a un determinado lugar después de la muerte. La frase tú vendrás a tus padres implica que cuando Abraham murió, cuando Isaac murió, cuando Jacob murió, había un lugar invisible en el mundo espiritual de los espíritus, donde todos los seres físicos que morían eran reunidos, eran juntados y estaban otra vez unos a otros, y bajó Abraham, y ahí estaba Adán, y estaba Enoc, y estaba los otros hijos salvos de Adán y Eva, y estaban Noé, y estaban todas aquellas personas que antes habían muerto con ellos. Este lugar, donde todos los espíritus eran reunidos y donde todos se juntaban, hasta que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y bajó a lo que se llama en la Biblia el Sheol. La palabra Sheol en el hebreo significa lugar de los muertos o lugar de reunión de los espíritus. Entonces todos los muertos bajaban a este lugar que Jesucristo nos revela estaba en el centro de la tierra. Aquí en el centro de la tierra, ahí se encontraba el Sheol. La palabra griega que fue traducida del Sheol al griego con la Septuaginta es la palabra Hades, con la primera letra H, para determinar y describir el lugar de los espíritus. Abajo en el centro de la tierra se reunían pues todos, y cuando Jacob murió y les dijo: voy a ser reunido con mis padres, Jacob estaba implicándoles que él iba a cerrar sus ojos, iba a salirse su alma, iba a salirse su espíritu, e iban a bajar al lugar del Sheol, donde Cristo enseñó en Lucas 16 que estaba dividido. En una parte del centro de la tierra del Sheol estaba el infierno, y en la otra parte estaba el paraíso, o lo que se conoce también como el seno de Abraham. Entonces vemos que un hombre al morir no está diciendo: pues quién sabe qué va a pasar, y yo no sé si voy a regresar al polvo, y no sé si mi alma va a transmigrar, o voy a regresar a una vaca, o voy a perfeccionarme en la otra vida. Filosofías, especulaciones, hipótesis. Todos los hombres de la Biblia nos hablan con una seguridad absoluta. La Biblia nos muestra con una certeza absoluta que después de esta vida hay otra vida esperándonos, donde miles de santos, como dice Hebreos 12, una gran nube de testigos que murieron antes que nosotros, están esperándonos para ser reunidos y eternamente unidos y glorificar al Hijo de Dios por toda la eternidad. Esta verdad la encontramos también en Génesis capítulo 28, Génesis capítulo 25, versículo 28. La misma verdad que encontramos con Abraham, la encontramos también. Y dice Génesis 25, versículo 8, y exhaló el espíritu y murió. Abraham en buena vejez,
anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Exhaló el Espíritu. Cuando morimos, algo se sale de mí, algo se saldrá de mí, algo se saldrá de ti. Y esto que se sale de nosotros, la Biblia le llama el Espíritu, en el hebreo ruaj, con R y J al final, ruaj, que es la parte inmaterial que conoce, adora y sirve a Dios. Esa parte dentro de mí, que es mi hombre espiritual, así como tengo ojos físicos y tengo oídos físicos y tengo un corazón físico, mi hombre interior, que cada día crece y se renueva y es eterno e inmortal, cuando yo muera se me sale, se saldrá de ti y se irá ahora a la presencia de Dios o bajará al centro de la tierra, donde continuamente sigue llevándose a cabo la reunión de los espíritus encarcelados, que son los que se rebelaron contra Dios y que se llama el infierno. Exhaló el Espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Versículo 17 del mismo capítulo 25 de Génesis. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló el Espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Qué cosa tan maravillosa que nosotros podamos saber que nos está esperando, tal vez mi padre, o tal vez hermanos míos que murieron cristianos, o Abraham, Isaac y todos los grandes profetas, Noé, el rey David, Salomón, todos los que están allá esperándonos en el otro lado de esta vida, son más reales que nosotros mismos, y seremos algún día reunidos con ellos. En vista de este panorama, de que la muerte es solamente un túnel que atravesamos, donde nuestra existencia continúa, las obras que hicimos nos acompañarán siempre, las buenas obras que hicimos nos acompañarán siempre, y donde nuestro futuro será determinado por la fidelidad, la santidad y la pureza que tuvimos en esta corta vida que Dios nos ha dado. En vista de esta proyección y de esta perspectiva, la Biblia nos manda: no nos cansemos de hacer el bien. Estad firmes y constantes, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y cada semillita en la vida que estoy plantando, cada buena obra que hago, cada persona que yo bendigo, cada vez que soy honesto, cada vez que soy puro, todos los pequeños detalles, los pensamientos que no acepto en mi vida, las cosas que saco de mi corazón, todas las cosas están siendo juntadas y reunidas para que en el día de mi muerte me esté esperando todo aquello que Dios me recompensará, o las cosas de las cuales me voy a avergonzar, tú y yo. Cuando el hombre tiene esta perspectiva y cree estas cosas, dice 1 Juan 3:3, se purifica a sí mismo, así como Dios es puro. No hay ninguna otra forma en esta vida en que tú puedas demostrar que realmente amas a Dios y crees con todo tu corazón estas verdades, más que purificando tu vida sexual. ¿Me escuchaste? La pureza sexual es la evidencia más grande, porque es la fuerza más fuerte que tenemos, que nos jala a darle gusto a nuestro cuerpo, y es cuando Dios nos manda y nos dice: sean santos en toda vuestra manera de vivir. Y es en esa área donde tú demuestras realmente qué es lo que eres, cómo has crecido, qué carácter tiene y hasta dónde llega tu purificación espiritual. Sean puros, porque el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como yo soy puro, dice el Señor. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 19, versículos 25 y 27, él declara la misma esperanza de los santos del Antiguo Testamento, que serían reunidos con su pueblo a través de la eternidad con Dios. Dice Job 19, 25, yo sé que mi Redentor vive. Recordemos que Job fue escrito en el tiempo en que fue escrito el libro del Génesis. Job vivió en los tiempos de Abraham, que se llama la época de los patriarcas, que ha sido el título de la serie que hemos predicado. Job
es el libro más antiguo de toda la Biblia. Y Job tenía este conocimiento. Yo sé que mi Redentor vive. ¿De dónde sacó Job que había un Redentor, un Salvador que iba a venir? Cuando Adán y Eva pecaron, le transmitieron a Caín y Abel este conocimiento, después a Set su hijo, porque Caín mató a Abel, y la descendencia que continuó poblando la tierra, todos llevaron la información y el conocimiento de Génesis 3:21 y Génesis 3:15, que vendría la semilla de la mujer y que heriría en la cabeza a la semilla de Satanás, y que a través del derramamiento de sangre vendría la semilla prometida a los patriarcas de Israel. Yo sé que mi Redentor vive. Ese yo sé nos habla que Job, bajo esta convicción y bajo esta seguridad, tuvo el valor de enfrentar la pérdida de su casa, la pérdida de su dinero, la pérdida de sus hijos, la pérdida de su honor, la pérdida de su honra, y aguantó y soportó la presión del mundo porque él sabía que Jesús vendría. Y al fin se levantará sobre el polvo. Aquí está también hablando Job que el Salvador, esa semilla y ese Redentor vencería la muerte. Job tenía la esperanza de volver a vivir. Y después dice el versículo 26, de deshecha esta mi piel, en mi carne verá Dios. Creía en un Redentor, creía en la resurrección y creía en la resurrección de entre los muertos. No solamente el Redentor vencería la muerte y se levantaría del polvo, sino que también Él vencería la muerte y Dios le levantaría algún día en la resurrección de los muertos. El profeta Isaías en el capítulo 25, versículo 8, también habla de la vida después de la vida. Isaías 25, 8, y dice, destruirá a la muerte para siempre. Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. ¿Qué es lo que llevamos ahorita los cristianos en esta tierra? La afrenta, el oprobio, la vergüenza, la persecución, el ridículo, el desprecio del mundo a nuestro alrededor, de los camarógrafos, de los del cine, de los de la televisión, de los periódicos, de nuestra familia, de nuestras amistades. Pasamos en este mundo así y todos bu, 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 lero, lero, y ay sí, muy santito, y esa persecución y esa presión es la que necesitamos soportar. Y cualquiera que, ay, ya están hablando muy mal de mí, ay, ya no aguanto tanta presión, ay, yo quería ser líder, pero yo no sabía el precio que tenía que pagar, y ay, hablan de mí, y toda esa gente, nos damos cuenta de qué material está hecha. Porque no es hasta que estás bajo presión donde se manifiesta tu corazón. ¿Cuánto aguantas? ¿Cuánto aguantas de presión? Ahora, los seres humanos y los cristianos que más presión aguantan son los que fueron llamados para ser líderes. Hace muchos años que no había existido un líder en México como el presidente que tenemos, Vicente Fox. Objeto de persecución, de burlas, de ataques, de presiones, de calumnias, y ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está y ahí está. Cualquiera avienta la toalla. Cualquiera, como dice mi tierra, se raja. Cualquiera se amarga. Pero lo vemos que ni su rostro se ha desvirtuado, ¿verdad? No hay rostro tampoco de amargura y sigue teniendo tolerancia y sigue teniendo paciencia. Y nuestras oraciones le seguirán ayudando a llevar a este país a otra etapa que jamás hayamos conocido en 71 años. ¿Por qué ese hombre está ahí? Porque es líder. Cualquiera que no sea líder no aguanta. Tú chillas porque ya tu abuelita te sacó la escoba. O porque alguien oíste que dijo algo mal de ti. Ya no regresa a la iglesia porque me miraron feo. Están hechos de mermelada, McCormick. Ahora regresamos a Génesis 49.
Y vemos pues que Jacob, después de darle la última bendición a su familia, es reunido con su pueblo, lo sepultan y encoge sus pies, versículo 33, Génesis 49, y es reunido, como dice la Biblia, con sus padres. Pero noten ustedes que Jacob, antes de morir, le rogó a sus hijos que lo enterraran en Canaán. Entonces, ¿qué pasa en el capítulo 50? José se echa sobre el rostro de su padre, le llora y lo embalsaman, porque era la costumbre de Egipto embalsamar a los muertos. Duraba 40 días el embalsamiento, y durante 70 días, 2 meses y días, le lloran y le hacen todo el duelo que acostumbraban en el Medio Oriente a los muertos. Pero él pide que por favor lo entierren donde estaba enterrado Abraham y Sara, sus abuelos, Isaac y Rebeca, sus papás, y él, su esposa Lea, que murió y a la cual amó siempre, y él quería que lo enterraran en el mismo lugar. ¿Por qué quería que lo enterraran en la tierra de Canaán? Porque siempre recordó y creyó hasta el momento de la muerte que Canaán era la tierra, el área geográfica donde se encuentra ahorita la tierra de Israel, que Dios le había prometido que heredaríamos ellos, y ahora que esa promesa nos ha sido transmitida a nosotros a través del Mesías Yeshua. Entonces vemos que esta fe de Jacob antes de morir estaba declarando realmente que él creía en la tierra prometida y que podría verdaderamente vivir cerca de Dios y cerca de sus padres y resucitar en ese lugar donde nosotros vamos a vivir muy pronto cuando el Señor venga por nosotros. Ahora, cuando Jacob muere y lo entierran y lo embalsaman, se hace una procesión tremenda. José va con el faraón y le dice, faraón, le manda unos oficiales que le digan, faraón, José quiere ir a la tierra de Canaán, dale permiso. Quiere enterrar a su papá. Entonces José tenía que garantizarle al faraón de que él no se iba a quedar en Canaán. Acuérdense, desde los 17 años, José no iba a Canaán. Lo habían vendido sus hermanos. Y ahí se encontraba, tenía como 55, 58 años en este momento, y le estaban diciendo que por favor, y lo dejaran ir a Canaán. El faraón le concede ir a enterrar a su padre, y le manda el faraón carrozas, le manda oficiales, le manda hombres de a caballo, y ahí va toda esa procesión hasta la tierra de Canaán. Entierran ahí a su padre, ahí deja a su padre enterrado, y José y sus hermanos regresan fielmente, responsablemente a Egipto, a decirle al faraón, gracias, aquí estamos para seguirte sirviendo. Ahora bien, cuando José regresa con el faraón a Egipto, después de enterrar a Jacob, los hermanos de José, ya habían pasado como 15 años que él los había perdonado. Y los hermanos de José, mientras Jacob, su padre, vivía, pues sabían que los iba a defender cualquier cosa que le cambiara el carácter a José. Entonces, cuando muere el papá, los hermanos creen y comienzan a pensar, híjole, José a lo mejor ahorita que nuestro padre se murió, la va a agarrar contra nosotros. Y ahora sí, como no tenemos quien nos proteja, nos va a surtir, nos va a mandar a la cárcel, o a lo mejor hasta nos manda a cortar la cabeza. Entonces la Biblia nos muestra claramente que estos hermanos se llenaron de angustia y comenzaron a decirle en el versículo 16, Génesis 50, versículo 15 en adelante, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Realmente existen muy pocas personas en este mundo con corazones tan tiernos, tan nobles, tan transparentes y tan perdonadores como el corazón de José. José fue un ser humano que podríamos calificarlo como excelente, no solamente en los ojos de los seres humanos, sino también delante de los ojos de Dios. Porque son precisamente los ojos de Dios
los que eliminan a muchas personas del rango de la nobleza de corazón. Porque muchos seres que nosotros podemos creer, no, pues él tiene muy buen corazón, tiene cara de Martín de Porres, acuérdate que Bin Laden tiene cara de San Cayetano. Vivimos una época en que los más grandes criminales y los más grandes terroristas tienen cara que no rompen un plato. De la misma manera que durante muchos años se proyectó una imagen equivocada de que era la persona religiosa, con las pinturas que pintaron de los santos, a todos los santos los pintaban así. Vírgenes y todos así con cara de sufridos, de llorones, de borreguito medio a morir. Esa es la imagen que tenía la religión de los santos. Y por eso se quedó y entró a la iglesia y los hermanos ponen una cara así, hermanito, ¿cómo está? Muy bien. Y eso se llama religiosidad. En lugar de que verás, ¿qué pasó mi carnal? Ay, qué carnal, ¿qué es? Eso no es espiritual. Espiritual es por la gloria y la nobleza y el imperio de los siglos de nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo, hermano. Cálmate, Santo Tomás. Jesús dijo en Lucas 16:15, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Cuál fue el secreto en la vida de José? ¿Cómo pudo José desarrollar ese corazón para con Dios? José tuvo dos grandes secretos espirituales. Dos grandes secretos espirituales que son los que hacen a cualquier persona llegar al final de su vida con una sonrisa de oreja a oreja, sin tener nada contra nadie, en paz, tranquilos, esperando solamente encontrarse y ser reunido con los demás y continuar gozándose por toda la eternidad. El primer secreto de la vida de José es que nunca se amargó de ninguna de las circunstancias adversas que atravesó en su vida. Número uno, nunca se amargó de ninguna circunstancia adversa que atravesó en su vida. Miren ustedes cuál es el problema de muchos seres humanos que se dicen cristianos. Hay muchas personas que son cristianas, que son lastimadas por X persona, y el cristiano no puede ver que la persona que lo lastimó es un instrumento de Dios, y la agarran contra la persona en lugar de reconocer a Dios en todos sus caminos. Hay muchas personas que tienes como jefe y tu jefe te dice, te vas a la banca 6 meses. Y ellos pierden la bendición porque ven al jefe y dicen, él trae algo contra mí, y no pueden ver a Dios a través de esa persona. Y mientras tú mantengas esta visión equivocada en la vida cristiana, nunca podrá Dios trabajar con tu vida. Nunca. Hermano, pero es injusto lo que me hicieron. Es que la Biblia dice en Romanos 8:28 que todas las cosas contribuyen para nuestro bien, buenas o malas, a los que amamos a Dios. A ver, Chencha te odia y es tu jefa y no te ha pagado y te ha hecho esto, y ese esposo te abandonó y esa esposa te abandonó y el pastor no te dio esa oportunidad de ser pastor nunca, y esa persona te hizo esto y el otro. Tú tienes que ver que a través de esas injusticias y a través de esas cosas equivocadas que esa persona hizo, si él trae algo contra ti personal, Dios lo convierte para tu bien. Dios usa eso para moldear tu carácter, para humillarte, para saber lo que hay verdaderamente en tu corazón. ¿Qué es lo que estás buscando de Dios? Que te traten bien, que te reconozcan, que te den premios, que te aplaudan, que seas conocido por aquí y por allá. ¿O estás buscando ser semejante a Cristo en su muerte y resurrección? ¿Qué es lo que buscas verdaderamente al seguir a Jesús? ¿Honor? ¿Gloria? ¿Posición? ¿Reconocimiento? ¿Fama? Le dice Dios a Jeremías, no busques grandezas. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la va a perder. Dios nos prueba a través de todas estas cosas, y este fue el secreto de José.
Sus hermanos lo vendieron, mis hermanos. Imagínate a José decir, mis hermanos de mi carne me vendieron. Y me pasé en la cárcel y sufrí y nunca vi a mi familia. Y nunca en todo este proceso que José vivió en su vida, nunca quiso. Es una decisión. Él escogió no amargarse. Siguió confiando en Dios. Señor, tú tienes un plan, tú tienes un plan, tú tienes un plan. Yo los perdono. Tú tienes un plan, me cachetean. Yo te confío en ti, Señor. Me ponen con espinas, yo te confío, Señor. Me ponen clavos, Señor, yo confío en ti. Me abandonas en la cruz. Aún así, Dios no te ha abandonado. Cuando Dios guarda silencio, es cuando más cerca está de nosotros. Ese es el secreto de la vida espiritual. Saber que Dios está con nosotros, que nunca nos dejará, ni nunca nos desamparará. Pero muchas veces Dios se esconde. Dios se esconde de nosotros. Y creemos, ¿dónde está Dios? Si estuviera Dios aquí, estuviera conmigo en el hospital, si estuviera Dios conmigo no hubiera chocado. Si estuviera con Dios esto no hubiera pasado esto. Si estuviera Dios esto no me pasaría estas cosas. Si estuviera Dios no me quedaría soltera. Si estuviera Dios me hubiera mandado un canchanchan para casarme. Y Dios se esconde a veces. ¿Para qué? Cuando se esconde Dios, nos ve. A ver, ¿qué va a hacer ahorita? Quiero ver qué vas a hacer. Porque es muy fácil. Ay, siento, hermano, la presencia de Dios. Siento el volcán eruptarme dentro de mí y los ángeles a través de mí trabajar. Y siento que Miguel me dijo que era su primo, el arcángel. Y hablé lenguas, y hice esto, y hice el otro, hermano, tuve visiones. Y tengo en esta iglesia 10 años y no me reconocen. ¿Qué no saben que soy sobrino de Santa Catarina? Y Dios está observándote. ¿Eso querías? ¿Eso es lo que estabas buscando realmente? ¿Por qué se esconde Dios? Porque se escondió de la vida de José durante muchos años. Y José nunca abandonó el pensamiento. Es muy fácil decir Dios está conmigo cuando lo sentimos. Y gracias a Dios que Dios muchas veces en nuestras vidas nos hace sentir su presencia. Pero también es otra verdad, que Dios es un Dios que se esconde. Que Dios es un Dios que se escondió de Job 1 año. Y Job, Señor, ¿dónde estás? Señor, si estuvieras conmigo, ayúdame a contestarles a estos filósofos. ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué perdí esto? Y Dios, nada, y nada, y nada que le habló ni le dijo durante un año. Durante un año Job estuvo en observación por Dios, por el Hijo, por el Espíritu, por los arcángeles, por los Satanás y por todas las criaturas del cielo. Job fue hecho espectáculo ante el reino espiritual invisible de Dios y Dios demostrándoles a todas sus criaturas, ahí está un sadik, ahí está un hombre justo que a pesar que me escondo y a pesar que no me he revelado a él sigue manteniendo su dignidad. Por eso Dios permitió eso en la vida de Job. No te asustes cuando no sientes la presencia de Dios. Hay cristianos que si no sienten la presencia de Dios, no oran, no leen la Biblia porque no siento que está Dios conmigo. No es de que sientas, es por fe. La Biblia dice, no te dejaré, desampararé, lo sientas o no lo sientas. ¡Qué peligro es cuando estás buscando sentirlo siempre! Porque Él es un Dios que muchas veces no nos permite que experimentemos que está cerca de nosotros. Repito e insisto, para ver qué hacemos. El segundo secreto de José fue que siempre confió en Dios. No se amargó y siguió confiando y siguió confiando. Una de las definiciones más claras de qué es la fe es confiar en Dios en tiempos oscuros. La fe es no solamente creerle a Dios cuando todo va bien, sino nunca la fe es fe hasta que las circunstancias están en contra de mí y me llevan a negar a Dios. Me llegan a decir ni siquiera Dios existe. ¿Por qué? Por lo que está pasando, por esta inundación, el agua me lleva a mi casa, perdí esto. Si Dios existiera y Él estuviera conmigo, no hubiera permitido las cosas que me están pasando. Ahí es cuando el justo por la fe vivirá. Ahí es cuando más que nunca debes de confiar en Dios. David lo dijo en una frase: el día que temo, en ti confío. Cuando más angustia se apodera de nosotros,
cuando más incertidumbre nos rodee, cuando más solos nos sintamos, cuando más abandonados nos sintamos, cuando más maltratados y más cacheteados y más vituperados nos sintamos, es cuando más debemos agarrarnos con todo nuestro corazón de las promesas de Dios, porque son las únicas que nos mantendrán a flote. José regresa a sus responsabilidades, sus hermanos comienzan a desconfiar de él y a tratar de preguntarle qué es lo que había pasado, y sin embargo José, en el capítulo 50 del Génesis, versículo 18 en adelante, se postran sus hermanos delante de él y le declaran a José: henos aquí por siervos tuyos. José les responde inmediatamente: no tengan miedo. Lo primero que José declara es: ¿qué acaso yo estoy en el lugar de Dios? ¿Qué acaso soy yo el juez para en este momento vengarme de ustedes? Y cuando tú pases la misma circunstancia en la vida y veas a las personas que te han lastimado y que quisieras retorcerles el pescuezo y meterles una coladera, y quisieras que les cayera una casa, y quisieras que desaparecieran, y quisieras que les pasara estas cosas, siempre recuerda en la vida que el Dios Todopoderoso es el juez y legislador, y que dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. José mantuvo este concepto del carácter de Dios durante toda su vida. Yo no puedo tomarme la justicia en mis propias manos. Mi parte es, si me ofenden 70 veces, Pedro le reiteró a Jesús a Pedro, 70 veces perdona a tu hermano. Perdona, 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 perdona. No te tragues nada. No te guardes nadita de rencor. Porque el rencor crece y se desarrolla sin que nos demos cuenta. Y esa cosita que te hicieron hace un mes, al mes ya no es rencor, es amargura. Y dice Hebreos 12:15, mirad bien, que en ninguno de ustedes salga una raíz de amargura, que brotando esta raíz de amargura te impida recibir la gracia de Dios. Y muchos contamines y contagies, porque si hay algo contagiosísimo, es la amargura. ¿Qué acaso estoy yo en el lugar de Dios? Versículo 20, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Todos los limones que me aventaron ustedes, Dios los hizo agua de limón. Todas las lanzas que ustedes me mandaron, Dios las convirtió en mi mano en instrumentos para arar, en asadores para arar la tierra. Todo lo que ustedes quisieron hacerme mal contra mí, ¿cómo me podrían hacer un mal si Dios estaba conmigo? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dios es mi escudo y mi fortaleza. ¿Lo crees? Entonces, ¿para qué pones la cara de fuchi cuando te persiguen? ¿Por qué te amargas entonces? ¿Por qué guardas rencor? Si crees que Dios es tu escudo, ¿por qué la traes contra tu hermano, contra tu hermana? ¿O contra tu amigo, contra tu vecino? ¿O contra tu familiar? ¿Por qué esas cosas de que ya no le hablas al hermano? Esas actitudes adversas de tu corazón que demuestran que te estás amargando. ¿Por qué? Si crees que Dios es tu escudo, si crees que Dios se va a vengar, si crees que Dios lo convierte todo para bien, actúa como si realmente lo creyeras. Pero tu actitud ante las circunstancias y ante los seres humanos determina cuánta fe tienes. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios, todo eso, vean ustedes que en los pensamientos, las maquinaciones de sus hermanos, sus planes, los que te quieran matar a ti, a mí, todo eso Dios, ¿qué hace? Lo desvía. Lo desvía de su curso, las lanzas, los limones, lo que la gente nos mande, las cosas que nos quieran hacer,
todo Dios lo desvía y todo Dios lo convierte, porque si Dios puede a un muerto resucitarlo, no puede convertir el agua en vino, no puede convertir algo que me hicieron a mí y transformarlo en algo que sea para mi propio beneficio. Solo Dios lo puede hacer. Y dice el versículo 20, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Síganme con cuidado, ya casi terminamos. Dios, cuando los hermanos de José lo vendieron, tenía un plan, que se lo había revelado a Abraham. Y le dijo Dios a Abraham en Génesis 15, en Génesis 17, Abraham, van a ser ustedes cautivos 400 años en Egipto. Todavía no nacía Isaac, todavía no nacía Jacob. Van a ser cautivos y después van a regresar a su tierra, con Moisés en el libro del Éxodo. Entonces, cuando José nació, él fue el instrumento de Dios, él fue el instrumento de Dios para que se cumpliera la profecía de Abraham y para que las 12 tribus de Israel, los 2 hermanos de José, entraran a Egipto y dentro de Egipto vivieran bajo un faraón, viviera otro faraón, se muriera y nació otro faraón, y fueran esclavos 400 años, y después libertarlos Dios con su gran poder a través de las plagas, y llevarlos por el desierto hasta la tierra de Canaán. El instrumento de Dios fue José. Y todos los instrumentos que Dios escoge, fíjense lo que dice el versículo 20, para mantener en vida. ¿Quieres que tus hijos pasen el puente? ¿Quieres que tu esposo pase el puente? ¿Quieres a esas personas que ames que pasen al otro lado, que es la muerte, y entran a la vida eterna? La pregunta es, ¿quieres? Sí, sí quiero. Segunda pregunta, ¿pagas el precio? ¿Cuál es el precio? Sufrir por ellos. Sufrir por ellos. ¿Hasta dónde estás dispuesta a sufrir para que tu familia pase al otro lado? ¿Estás dispuesto hasta que te cueste a ti tu propia vida? ¿Se acuerdan del cuento de 2 personas en un puente, un hombre y una mujer? La mujer quería pasar al otro lado y este hombre quería pasar al otro lado. Llegaron los dos a la mitad del puente y se comenzaron a pelear. Hasta que, porque los dos querían pasar, uno para acá y el otro para allá, hasta que uno se acostó y el otro pasó arriba de él al otro lado del puente. En un matrimonio, si los dos están así, lo vamos a ver el sábado, a la greña, ese matrimonio no tiene solución. Si uno se acuesta y se sacrifica por el otro, hay salvación para el cónyuge, a tu esposo o para tu esposa, de que sea salvo algún día. ¿Quieres que tus hijos pasen al otro lado? ¿Cuánto te sacrificas por tus hijos? ¿Qué testimonio les das a tus hijos? ¿Creen realmente tus hijos que eres un hombre puro, justo? ¿Tú crees que tus hijos no ven cuando vas en la calle y ves a las mujeres? ¿Tú crees que tus hijos no saben la conversación que anoche en el cuarto pasaron cuando estabas acostado tú con tu esposa, lo que le dijiste a tu esposo y lo que le dijiste a tu esposa? ¿Tú crees que de cuarto a cuarto no oyen la conversación antes que nos acostemos como matrimonio? ¿Tú crees que los hijos están impávidos, impasibles ante los problemas de los matrimonios? No, pero el domingo les dices, vamos a la iglesia con tu cara de fariseo y de hipócrita. ¿Cómo esperas entonces? Señor, salva a mi hijo se rebeló, mi hijo me hizo estas cosas. ¿Estás dispuesto a morir para mantener en vida a mucho pueblo como lo hizo José? ¿Qué precio pagó José? No amargarse con su familia, ni con sus hermanos, ni con nadie de los que lo lastimaron. Porque Dios quería que él fuera el instrumento para que pasaran muchos al otro lado. Y el precio que pagó José lo pagó, pero ¿cómo lo recompensó Dios en esta vida y en la otra vida? Al grado que lo hizo primer ministro de Egipto, puso a sus hermanos delante de sus pies y murió en paz hasta su 3ª generación, conociendo a sus nietos, con el perdón, la paz y la tranquilidad de que pasó a la otra vida y lo estaba esperando Isaac, Abraham, Adán y todos en gran fiesta, esperando a que Jesucristo, después de morir, bajara al Sheol,
abriera las puertas del Sheol y se sacara a todos los que estaban esperándolo y se los llevara al cielo ahorita, en este momento donde ellos nos están esperando a todos nosotros. Hermanos en Jesucristo, nosotros tenemos que saber claramente que el propósito de Dios detrás de todos nuestros sufrimientos son, en primer lugar, Armando, he permitido lo que has atravesado porque necesito forjar tu carácter. Número 1. Es necesario que seas paciente y las tribulaciones, Romanos 5, es lo único que van a hacer las presiones sobre tu vida, que te hagas, seas una persona paciente. ¿Para qué quieres que sea paciente, Señor? Porque sin la paciencia no puedes heredar nada. Y ya que seas paciente y que recibas y resistas y perdones, te paso al otro nivel. Y te paso al otro nivel y quiero que llegues a niveles inusitados, inimaginables, a donde pueda haber un momento, que en el momento en que Satanás te lance algo, porque mientras más alto, más vienen los ataques, puedas tú permanecer. Y ahí arriba no quiero competencia, porque la gloria me pertenece a mí. Una de las frases que siempre comparto con mi esposa, que me han bendecido durante toda mi vida, es la que me dijo un misionero antes de morir. Uno de mis consejeros espirituales, su esposa estuvo con nosotros aquí en la comida que mi esposa me dio el sábado pasado, y este misionero me decía: Armando, no hay cosa más trágica para un hombre que el alcanzar el éxito sin estar listo. No hay cosa más trágica que pongas un hombre detrás del púlpito y que no esté listo para predicar. Si yo tengo muchas habilidades para predicar, no es que tengas habilidades, es que la persona que se ponga como maestro y que quiere ocupar una posición de liderazgo, tiene que ser una persona aprobada en su carácter. Tiene que haber sufrido y tienes que estar seguro que su ego está aplastado. Porque ahí no comparto mi gloria ni quiero competencia con nadie. No hay cosa más trágica que un deportista alcance un lugar de éxito, un artista de cine, un escritor, y que lleguen a un nivel de éxito y no están listos, no han madurado, no están sentados en una plataforma de equilibrio emocional, de equilibrio espiritual, y ahí el éxito los marea, los corrompe, los enferma y se convierten en dioses. Y se creen con derechos de que el mundo tiene que estar a sus pies y que los tienen que servir, y se vuelven prepotentes y se vuelven gobernantes arbitrarios y se vuelven abusivos porque creen que tienen todo el derecho de todo porque llegaron a esa posición. Porque nunca estuvieron listos para alcanzar el poder. El emperador romano Antonino decía: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente también. Finalmente vemos que José les dice en el versículo 21, no tengan miedo, yo los voy a sustentar a ustedes y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. ¿Qué es lo que Dios quiere al final de nuestra vida? Que seamos padres de nuestra familia, todos, principalmente los varones. Que tú hasta el final de tu vida, a tus hijos, los sigas sustentando, a tu esposa, a tus nietos. Y que podamos ahí a la orilla de la cama, ya viejitos, listos para partir con Dios, si nos concede Dios la vida y lleguemos a esa edad, poder decir: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he echado mano de la vida eterna. Me muero en paz. No tengo nada contra nadie, me muero sin tener rencor contra nadie, he perdonado a todos mis enemigos. Dios sabe que no tengo nada al morir contra nadie. Esa bendición la reciben mis hijos, me muero, ellos la reciben, esa bendición espiritual, y la reciben mis nietos, y la reciben nuestros bisnietos, hasta la 4ª generación. Porque Dios quiere bendecirnos a través de nosotros, para que nosotros seamos bendición a toda la gente a nuestro alrededor. Pero si tú mueres amargado, debiendo, grosero, transaste a medio mundo, te aprovechaste, a tu esposa no le fuiste leal nunca, a tu esposo lo traicionaste, a tus hijos les diste mal ejemplo, imagínate el horror el día de tu muerte. Dios tenga misericordia de ti, porque en ese día ya no habrá regreso. Está establecido los hombres que muramos una sola vez, y después de la muerte nos espera el juicio. ¿Cómo quieres morir? ¿Quieres morir con bendición? Dios, en esta tarde que estás vivo y que todavía podemos caminar y tenemos salud,
te quiere dar la oportunidad en este momento de que te arrepientas de tus pecados. De que mires hacia atrás y te des cuenta todo el daño que has hecho, el rencor que has hecho, las personas que has ofendido, las personas que has lastimado, a quienes no has perdonado. Y hoy que Dios te manda arrepentirte, arrepiéntete. Es en este momento, cuando oyes su voz, que no debes endurecer tu corazón. Hoy es el día de tu salvación, hoy es el día en el que Dios te dice arrepiéntete. Y desde hoy puedes tú preparar tu vida y llegar al final de tu vida. Lleguemos al final de nuestra vida preparados para encontrarnos con nuestro Dios. smile. I know you are doing hard work to make things possible. I want to let you know that I am with you and I will be forever. Every little thing related to you make me smile. I know you are doing hard work to make things possible. Related to you make me smile. I know you are doing